Hola a todos. Esta nueva entrega va a ser relacionada a una solicitud o a varias que he tenido respecto de cómo pasar motos que son 6 volt a 12 volt. Hoy en día no es fácil conseguir repuestos de 6 volt. Las lámparas, batería, relé de luces de giro, el claxon, bueno, cualquier accesorio que uno quiera en este momento requerirlo, le va a salir más caro o le va a ser difícil conseguirlo. Entonces es una buena opción pasar esas motos antiguas que son de 6 volt a 12 volt. Me preguntan si es difícil, si es costoso, si va a dar más luz la moto luego de la que la pasemos a 12 volt. No es difícil, realmente no es difícil. Costoso, bueno, vamos a gastar una vez porque vamos a tener que comprar una batería nueva, algún regulador de voltaje y todas las lámparas nuevas y también algunos otros componentes como el relé de luces de giro y el claxon y alguna otra cosa que tenga la moto alimentada, que si está a 6 volt deberá de pasarse a 12 volt. Pero también es cierto que para aquellos que les gusta personalizar un poco más la moto, hoy en día los accesorios que se consiguen son 12 volt. Si queremos cambiar a luz de LED, si queremos poner un cargador para celular, un USB, generalmente todos son alimentados a 12 volt, entonces 6 volt nos está limitando mucho. Y es una muy buena opción pasarla a 12 volt. Con respecto a si va a dar más luz o menos luz, bueno, eso lo vamos a ver ahora cuando expliquemos en la pizarra cómo se hace y las ventajas que tiene y por dónde tenemos que ir para hacerlo a 12 volt. Podría sencillamente poner un video, que de hecho es lo que vamos a ver, de cómo se hace la transformación de 6 a 12 volt. Lo hemos hecho en una X100 y vamos a dar paso por paso, pero me parece que siempre es importante saber un poco más de la tecnología, de la electricidad, de la electrónica, y entonces primero voy a dar un poco un explicativo de cómo se aumentan los vatios. Bueno, todo eso lo vamos a ver en este video. Desde ya muy agradecido por las miles de visitas que he tenido. Vuelvo a repetirle, vamos a tomarnos unos instantes, nos suscribimos, darle un like a estos videos, activar la campanita para que le lleguen las notificaciones y aprontarse para ver un nuevo y muy jugoso video. Esto que tenemos acá es un generador típico de una moto 6 volt. Ya explicamos en un anterior video que este es un núcleo de silicio, son chapas de silicio, el bobinado, los imanes que tienen polaridad norte-sur y que en el momento que el volante gira y que esta polaridad va cambiando en la bobina, las líneas magnéticas van recorriendo el núcleo y eso induce el movimiento de electrones en el embobinado. De esa manera es que va apareciendo un voltaje alterno porque se va alternando entre pulsos positivos y pulsos negativos. Yo había puesto esto como si fuera un instrumento que moviendo lentamente el volante íbamos a ver cómo la aguja agarraba para un lado y luego agarraba para el otro. De esa manera mostraba la alternancia de los puntos positivos y negativos. Esta corriente alterna generada por ese embobinado es el que enciende las lámparas de una moto 6 volt. No interesa que se alterna porque esto es un filamento metálico que lo que le sucede es que al ser recorrido por los electrones y en su descarga a tierra produce el calentamiento y el encendido de ese filamento. Pues bien, yo sé que esta es una parte que para algunos es aburrida, pero a mí me importa mucho dar
este tipo de explicaciones y más allá de mostrar un video de cómo se hace, también a mí me gusta mostrar por qué se hace. Pues bien, en este esquema de un volante tenemos puesto un regulador que normalmente en los años 80 no existía. De la misma forma como tampoco el bobinado tenía una sola salida. Este modelo es el más usado en la época de los 6 volt, época que no habían reguladores de voltaje. Pues bien, como ustedes verán de este bobinado, la punta del bobinado, el fin del bobinado del alambre va a un rectificador. ¿Qué es un rectificador? Es un componente de electrónica que básicamente lo que hace es funcionar como un filtro. Deja pasar solamente los pulsos positivos, los negativos los desecha. De esa manera, esos pulsos son los que van a cargar la batería. No se le puede dar negativos. La batería debe recibir corriente directa o corriente polarizada. Perfecto. Como ustedes ven, además de ir al diodo, también va a esto que viene a ser la llave donde o encendemos las luces desde el contacto o a veces desde el puño. Como verán, este juego de contactos está unido a esta resistencia. ¿Por qué esta resistencia? Porque como la luz está apagada, estos contactos no se tocan, necesitamos un consumo similar al de la lamparilla para que esta bobina no genere demasiado. A la batería tienen que llegarle una diferencia de 1,5 volt o 2, es decir, que tienen que llegarle entre 7,5 volt a 8, no más de eso. Entonces, esta resistencia se encarga con la luz apagada de limitar el voltaje. Como vemos, antes del final hay un derivado, unas cuantas espiras antes, donde hay menos voltaje, sale para la misma llave que en el momento de nosotros prender la luz, este juego de contacto se va a desligar y este se va a conectar. Es decir, que la corriente de este derivado va a pasar directamente a la lámpara y va a encender la lámpara. Pero a su vez va a desconectar la resistencia. ¿Por qué? Porque ya no la va a necesitar. Porque de esta manera la lámpara es la que va a tener el consumo necesario como para amortiguar a la bobina y que no se pase de voltaje. Ahora bien, ¿por qué tenemos dos salidas? ¿Por qué no se hace directamente con una resistencia de uno de estos dos cables? Bueno, es muy fácil. Nosotros necesitamos que la lamparilla no pase de 7 volt. Si nosotros no hacemos este derivado, va a recibir mayor voltaje, va a recibir entre 7,5 volt y 8 la lamparilla, si la sacamos directamente del final del bobinado, y la lámpara se va a quemar. Entonces sacamos de unas vueltas antes del final para alimentar la luz y a su vez vamos a tener unas espiras más para tener ese volt y medio más que necesitamos para cargar la batería. Y así era como funcionaban la mayoría, aunque había algunos casos también de que estas bobinas tenían alguna salida más, que ya lo explicaremos. Estos generadores tienen una determinada potencia que se mide en vatios. Y esta bobina va a generar esos vatios determinados por 3 variables. Por eso es que yo les decía, me preguntan, ¿va a dar más luz? Bueno, aquí va la explicación. ¿Cuáles son esas 3 variables? La potencia magnética de los imanes, las RPM del motor. Al aumentar las RPM, aumenta la generación de una bobina. Y algo fundamental, el núcleo. Los núcleos ya son hechos de un determinado tamaño, ¿verdad? Este núcleo es el que podemos modificar para tener mayores vatios, mayor generación de potencia. Podemos bobinar uno más grande. Es decir, el área donde se envuelve el alambre
es lo que determina la potencia de una bobina. No es lo mismo esto que esto. Se puede ver ahí claramente. Muy bien. En general, en casi todos los volantes hay espacio para agregar núcleo. Puede ser sacándole el alambre al bobinado original, conseguir otro igual y agregarle hasta que entre dentro del volante, que no vayan a rozar después las espiras de alambre en el volante. En algunos casos, como es el caso de esta AX, vienen bobinas en motos chinas, esas motos de repartos, esos motores chiquitos, 70 o 110, vienen bobinas que se le pueden colocar perfectamente y son de mayor núcleo que el que trae de fábrica. Ahora se pueden sobredimensionar los alternadores estos, se pueden hacer bobinados que generen mucho más de lo que se va a necesitar y se usa un pequeño aparatito electrónico que se llama regulador, en algunos casos regulador y rectificador, y de esa manera controlar que nunca haya un exceso de voltaje ni en la batería ni en las lámparas. Y eso tiene otro beneficio, que a pocas RPMs, a 3.000-4.000 vueltas, las motos casi no alumbraban porque había que encontrar un equilibrio de que cuando el motor estuviera a altas RPM no se pasara de voltaje y se quemaran las lámparas. Si nosotros tenemos un alternador de 6 volts, vamos a tener que ponerle el doble de espira para llegar a 12 volts. Pero vamos a mantener los gramos de alambre, la misma cantidad de alambre, y de esa forma vamos a tener un bobinado que nos dé 12 volts, pero con un equilibrio en el alambre, es decir, se van a mantener los 40 vatios de generación. Es una fórmula voltaje por amperaje. Si yo tengo 10 volts de generación, voy a tener 4 amperes y voy a tener 40 vatios. Si yo, en lugar de 10 volts, voy a tener 5 volts, me va a dar 8 amperes. Y entonces me va a siempre mantener los vatios. Este conjunto da 40 vatios, no vamos a poder salir de ahí, salvo que pongamos un núcleo mayor. Entonces sí, porque ahí ya estamos de estas 3 variables cambiando una. Y comenzamos entonces con el esperado cambio de 6 a 12 volts. Aquí tenemos la Suzuki encima del banco y bueno, vamos a proceder a sacar volante y placa. Ya para ganar tiempo hemos cambiado las lámparas, también el relé de estelladores de luces de giro. Y bueno, y entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a sacar la placa para cambiar esa bobina que es 6 volts. Pretendíamos conseguir una de mayor núcleo en 12 volts, pero los proveedores de acá de la región no tenían en 12 volts bobinas, como ya le habíamos dicho, que son de la 4TC, esas motitos de reparto, pero bueno, justo este modelo tenía el mismo núcleo, por consiguiente va a generar los mismos vatios de potencia. O sea, las lámparas, si bien se van a cambiar a 12 volts, pero se van a tener que mantener dentro de los vatios que tenían. También huelga la pregunta que nunca la expliqué, de si va a dar más luz o menos luz. Y yo expliqué que sin más vatios no se podía dar más luz. Pero también es cierto que cuando hablamos de 6 volts, con el paso del tiempo los contactos en las fichas se van ensuciando, se van oxidando. Y eso es una resistencia al paso de la corriente que afecta mucho más a 6 volts que 12 volts. Entonces vamos a poder ver que colocando una bobina de 12 volts sin tocar una instalación, generalmente, aunque sea de los mismos vatios, vamos a tener mejor luz que con la bobina original. Bueno, ya hemos cambiado, hemos soldado, como ustedes han visto, y estamos colocando la placa para ya comenzar a dejar pronta esta parte de la moto e irnos para el otro lado, donde vamos a colocar, cambiar batería, bueno, y esas cosas. Aquí estamos procediendo a sacar la vieja batería de 6 volts e inmediatamente vamos a colocar la de 12 volts. Ahora, luego de esto vamos a colocar el regulador de voltaje.
Pero antes de eso quiero explicar una cosita más de los reguladores. Este es el regulador que le vamos a instalar a esta moto. Este regulador viene en los scooters y también en las motos. Es muy común encontrarlos en las motos de pequeña cilindrada, como de marcas como Suzuki, Yamaha, las motos que vienen de origen Japón. Usan este sistema que la particularidad que tiene es que la luz se enciende solo con el motor prendido. ¿Por qué? Porque la luz no funciona con la batería, funciona con la generación alterna de la bobina que tiene el volante magnético. Ahora bien, nosotros tenemos que hacer muy pocos cambios. Como ustedes ya habían visto anteriormente explicado, tenemos esta derivación que es la que enciende la luz, y luego tenemos la punta, el final de la bobina, que iba también a la llave que se ponía a través de una resistencia a tierra para compensar cuando estaba la luz apagada, para compensar el consumo. Y solamente tenía un rectificador acá para cargar la batería. Bueno, en este caso, que la batería va a ser 12 volts, lógicamente, vamos a instalar este regulador y solo vamos a tener que poner este cable, que originalmente en la moto es amarillo, le vamos a tener que sacar un derivado para el regulador. En este otro caso, que es blanco con una raya roja, ya lo tiene la moto, que era el que iba a la resistencia, que ahora vamos a sacar la resistencia y va a ir al regulador rectificador. Esta corriente que es alterna, que es la que enciende la luz, la mide y la regula, es decir, no deja pasar que sean de 7 volts para no quemar la lámpara. Y esta otra, que es el final de la bobina, que salen más de 7 volts, va a ser la que va a usar para rectificarla y cargar la batería. Volviendo nuevamente al video de la moto, ahora vamos a conectar el regulador. Vamos a conectar el rojo, que es el cable que, bueno, ahí ya estaba esa ficha, ahí es donde estaba el rectificador de fábrica. Conectamos ahora el blanco del regulador al blanco con una raya roja, y este nuevo cable, el amarillo, es el cable que explicamos que teníamos que traer desde la ficha donde está conectado la placa de encendido. Traemos el amarillo ese, que es el que va y enciende la luz. Acá podemos ver claramente la estabilidad del voltaje. Vemos cómo acelerando la moto la luz no varía, e incluso a pocas vueltas la luz sigue siendo muy buena. Y acá finalmente tenemos los elementos que hemos cambiado, incluso esa resistencia que va debajo del tanque que fue retirada.